majestad. El que gobierna con su justicia y resplandece con su belleza, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracias sublimes, perfecto es tu amor, tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí, y ahora libre soy. Oh, Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Pusiste en orden todo el caos, nos adoptaste como tus hijos, el Rey de gloria, el Rey de majestad. El que gobierna con su justicia y resplandece con su belleza, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracias sublimes, perfecto es tu amor, tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí, y ahora libre estoy. Oh, Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Digno está el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció, digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció, digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció, digno es el Cordero de Dios, digno, digno, digno. Gracias sublimes, perfecto es tu amor, tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí, y ahora libre soy. Oh, Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Consagración de Israel, Josué capítulo 5. Y es que nos encontramos ya a la apertura de este tiempo en el que la nación de Israel va a tomar la tierra prometida por las promesas de Dios, y hemos cambiado de mando, ¿verdad? Ya no está Moisés a cargo, sino que ahora está Josué a cargo. Así que estamos en esta serie de la conquista de Canaán, capítulo 5, que es el libro de Josué, hablando de la consagración de Israel, porque vamos a ver ahora algo increíble. Ellos entran a tomar la tierra prometida e inmediatamente que pasan la cabeza de playa, se ubican con la familia, deberían tomar estrategias para tomar la tierra prometida, pero no es lo primero que sucede.
¿Qué es lo que sucede? Vamos a estudiar el día de hoy acerca de este tema, así que estate preparado en Josué capítulo 5. Para ello te invito a que me acompañes pues al tema de hoy. Si tienes tu Biblia en la mano, mucho mejor, ¿verdad? Vamos a ver varios temas importantes y pareciese que el versículo más importante, o por lo menos el que a mí me gusta bastante en este capítulo, es el versículo 14, ¿no? El versículo 14 nos dice, él respondió, no, mas como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. Entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró y le dijo, ¿qué dice mi señor a su siervo? Interesantísimo, un ángel que se le presenta a Josué previo a la conquista de toda esta tierra, que es la provisión que Dios les dará, ¿no? En medio de este paso de cambio de mando, ¿no? Vamos a entrar pues ya a la parte final de esta segunda sección del libro, ¿no? El libro lo hemos dividido en partes, estamos en la segunda parte, es que cuando Josué entra en la tierra prometida, capítulos del 3 al capítulo 5, lo cual lo habíamos dividido de esta manera, ¿ok? Del capítulo 3 al 4, era los acontecimientos previos, durante y luego después de pasar el Jordán, que fue milagroso, espectacular. Y ahora vamos a ver el capítulo 5, estos 15 versículos, lo cual vamos a destacar tres temas importantes: circuncisión, Manaá y el ángel, ¿no? El príncipe del ejército del Señor. Es que la iniciativa de Dios a la hora de tomar la tierra prometida con su pueblo es que hay una consagración, una relación que a pesar de que la tierra está disponible para tomarla, a pesar de que tienen que luchar contra ella, Dios lo que quiere prevalecer o lo que quiere que sea mucho más importante es la relación que tiene este pueblo con Dios. Porque en virtud de esas relaciones que Dios le entregará a la tierra, Dios peleará por ellos. Así que no es que entran y porque Dios está con ellos, ellos la tomarán y se acabó. No. Ellos tienen que entrar y estar conectados, enganchados, enchufados, ¿no? Relacionados con Dios. Así que hablamos de la circuncisión, la Pascua, y luego que ellos se relacionan con Dios de esta manera, o sea, retoman estas acciones de relación con Dios, cesan ciertos acontecimientos que solo se daban en el desierto, que es el maná. Y luego a Josué, que me imagino que estaba totalmente temeroso de saber lo que va a pasar, nervioso la primera vez que él iba a dirigir la nación en una batalla con el peso de la responsabilidad sobre sus propios hombros, ¿no? Que ya es bastante, obviamente, ¿no? No solamente antes lo hacía, pero era bajo la supervisión de Moisés, el responsable era Moisés. Ahora no, él será el mismo responsable de lo que acontezca o no, si sale bien o no. Así que él tenía que estar bien seguro de lo que sucedería y si estaba haciendo la voluntad de Dios en esto. Algo que tenemos que destacar es que había cerca de 2 millones entre soldados y civiles que habían cruzado el Jordán, pero todo por una intervención sobrenatural de parte de Dios y bajo el mandato de Josué. Y todo fue muy específico de parte de Dios, cómo tenían que entrar, cómo tenían que ir, quién iba a ir delante, el arca y luego una construcción pues de unas rocas, 12 rocas y luego todo lo demás detallado específicamente para que Josué no tuviera dudas. Rápidamente se estableció el centro de operaciones, el centro del lugar donde iban a descansar como cabeza de playa en un lugar llamado Gilgal. Y desde el punto de vista estratégico, desde el punto de vista humano, pues armen filas, dejen todo tranquilo y prepárense porque entramos a la batalla, ¿no? Era el tiempo adecuado para atacar inmediatamente las fuerzas cananeas. Recordemos un poquito todo el contexto de donde ellos vienen. En iniciativa, tenemos que recordar que la nación de Israel fue librado de la esclavitud de una manera sobrenatural, ¿no? Cuando Dios los sacó de Egipto, cruzando el Mar Rojo. Luego pasaron estos años en el desierto, 40 años, donde ellos vieron la mano de Dios derrotando a sus enemigos, ¿no? Que se levantaban evidentemente contra ellos. Y no hace mucho, encontramos el tercer acontecimiento, que serían las aguas, en este río, en el momento más caudaloso, ¿no? Las aguas del Jordán. Así que Dios también había sacado de estas aguas para que ellos cruzaran por lo seco de manera milagrosa, ¿no? De manera milagrosa. Así que hay tres acontecimientos importantes. Estos hebreos que estaban pasando a la tierra prometida no eran los mismos que habían salido de Egipto. No,
ya era la siguiente generación. Ellos eran niños cuando salieron de Egipto, cuando cruzaron el Mar Rojo. ¿Okay? Fueron adolescentes, jóvenes, adultos, cuando estaban entrando por el desierto hasta las orillas de Jericó. Vieron a Moisés en su esplendor de servicio. Moisés ya se lo llevó el Señor, como veremos en Deuteronomio en los últimos capítulos. Y finalmente ellos son testigos presenciales con sus propios hijos ahora de cruzar de manera milagrosa este Jordán. Así que desde el punto de vista divino, ya no terrenal, humano, o sea, humanamente, vamos, conquistemos, sí, Dios nos lo da, peleemos. No, pero desde el punto de vista divino, Israel todavía no estaba listo. Israel todavía necesitaba pasar por una relación con Dios para que sepa que no es Él quien va a tomar el territorio, sino que es Dios quien se los va a entregar. Ellos sí pelearán, ellos sí se levantarán, harán sus ejercicios, saldrán a la batalla, pelearán, pero el que les dará la victoria es Dios. Así que ellos no estaban listos porque no lo entendían. Ellos todavía pensaban que lo podían hacer en sus fuerzas. ¿Ok? Así que existía un asunto pendiente y era el del carácter espiritual, como nos pasa a nosotros. Sí, a veces pensamos que podemos hacer las cosas porque tenemos voluntad, inteligencia, tenemos las personas, tenemos nuestras amistades y podemos lograr muchas cosas, ¿no? Entusiasmando a las personas y haciendo muchas cosas interesantes. Pero a veces no hemos orado, no hemos leído la palabra, no estamos en comunión con Dios y entonces entramos en un problema porque hacemos cosas buenas sin que Dios nos la haya dicho. Y eso es crucial porque tenemos que entender que el carácter espiritual es estar sometido a la voluntad de Dios. Es su reino, no el nuestro. Él es quien determina qué es lo mejor por hacer. Así que era el tiempo de renovar su relación. Era el tiempo de renovar una consagración, ¿ok? Que debería ir antes de que Dios le dé la tierra que les había prometido, antes de darle la conquista, ¿no? Y antes de que Dios condujera a Israel a la victoria, entonces Él tenía que hacerlos pasar por algunas experiencias. Vamos a ver un poco de esto en 4 temas, como que la renovación de la circuncisión, que era un pacto que Dios había hecho muchos años antes con Abraham, lo cual había sido muchas veces cortado. Los judíos mismos o hebreos se habían olvidado de estos pactos, lo tenían presente, pero no los usaban. Vamos a ver detalles acerca de la circuncisión ahora. Luego veremos que otra vez se toma la Pascua y veremos que esta es la tercera vez que se queda registrado que se hace la Pascua. Así que básicamente ellos como que se olvidaron de los mandamientos de Dios. Luego ellos ya iban a dejar de comer el maná. Ahora ellos iban a comer del fruto de la tierra que Dios les había prometido. Eso significa que la dependencia de Dios iba a cambiar de curso, iba a cambiar de manera, pero Dios seguía siendo el proveedor, ¿no? Pero ya no era la manera del desierto, ahora es a la manera de la tierra conquistada. Y es así como nosotros pasamos de nuestra vida menos dependiente de Dios, ¿verdad?, a pasar una vida totalmente dependiente de Dios, viendo la provisión de Dios siempre. Finalmente, el capitán mismo de las huestes de Dios se apareció a Josué para animarle e instruirle, que sería la última parte. Así que 4 cosas que vamos a ver hoy día en este capítulo de consagración lo podemos resumir en 4 palabras. Quédate con estas 4 palabras. 1, circuncisión. 2, Pascua. 3, fruto. Y por último, espada. Cuando hablamos de la circuncisión, hablamos entonces de la restauración del pacto, el pacto abrámico. Cuando hablamos de Pascua, les hacemos recordar a ellos y a nosotros también acerca de la liberación de la esclavitud de Egipto, obviamente. Cuando hablamos del fruto, hablamos de la nueva provisión de Dios, la provisión generosa de Dios. Cuando hablamos de espada, hablamos que Dios manda sacar la espada y no es para ponerlo sobre los hombros y crear caballeros del nuevo reino, es para pelear. Y obviamente Dios no pierde una batalla, Dios no pierde la guerra. Entonces hablamos de victoria, la victoria en el Señor. Así que, por un lado, acuérdate, circuncisión para nosotros significa nuestro compromiso con Dios de entregarle nuestras vidas, nuestras almas, de sacar toda la carnalidad de nuestras vidas y entregársela a Dios. Cuando hablamos de la Pascua es que hemos aceptado que es en Cristo Jesús quien es Él quien nos libera de nuestro pecado. Y siguiente paso es que vamos a depender de la provisión y cuidado de Dios, porque sabemos que Él tiene la victoria en nuestras vidas. Así que 4 cosas que hoy día vamos a revisar en la consagración. Y de esto depende la consagración. Así que este tema es fascinante para todos nosotros. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a ver la primera parte entonces. La circuncisión
y la Pascua en este lugar llamado Gilgal. ¿De acuerdo? El verso 1, cuando habla acerca de los cananeos que temen, los cananeos son los lugareños, ¿no? Cuando todos los reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, al occidente, y todos los reyes de los cananeos que estaban cerca del mar. Así que si tú logras percibir un mapa judío, un mapa de la época en que estaba la tierra prometida, ves el mar Salado, ¿sí? Y luego del mar Salado tú vas a poder ver el río que divide uno del otro lado, ¿no? Uno del otro lado. Y eso significa que los que estaban para el lado de los amorreos, eran los de un lado por donde ellos entraron, ¿no? Cruzando el río Jordán, van a ir al otro lado que está para el lado del Mar Grande, que es el Mediterráneo ahora, y ahí es donde encontramos Canaán. Así que tenemos ambos lados. Y los reyes de ambos lados escucharon acerca de Israel, que había llegado después de 40 años con montones de prodigios por el desierto, ¿no? Con historias asombrosas de parte del cuidado y la provisión de Dios. Aquí vimos nosotros ahora en el versículo 1 y continúa con la parte B de esto, y dice: oyeron cómo Jehová había secado las aguas del Jordán delante de los hijos de Israel. ¿Correcto? ¿Y hasta qué? Hasta que hubieron pasado. Entonces, acá hay una palabra sumamente poderosa. Dice que ellos desfallecieron, ¿no? Desfalleció su corazón, dice. ¡Wow! Que esto sí es increíble, porque ellos entendieron que era Dios quien los estaba cuidando y por eso es que desfalleció su corazón. O sea, entraron como: el Dios de ellos es poderoso, ha vencido a todos sus enemigos, hasta la naturaleza se le somete y ahora viene contra nosotros. Desfalleció su corazón, se llenaron de miedo, en otras palabras. Versículo 2. En aquel tiempo, ¿no? Jehová dijo a Josué: hazte cuchillos afilados. Acá está lo anecdótico, ¿no? Porque hasta ahí sonaría Josué lógico. Cuchillos afilados para la guerra, ¿no? Y vamos a pelear. Cuchillos bien afilados. Y vuelve a circuncidar la segunda vez a los hijos de Israel. ¿Qué? La pregunta es: ¿pero por qué? ¿Por qué vamos a circuncidar? Lo que necesitamos es tomar la tierra. Tomemos acción, Señor. ¿Por qué vamos a circuncidar? Es hasta un poco ilógico, porque acabamos de cruzar nuestros enemigos que están llenos de temor. Probablemente eso los va a impulsar a defenderse, ¿no? Se van a sentir acorralados y van a querer defenderse. Y si circuncidamos, significa que por lo menos van a estar una semana, 8 días o 2 semanas más, sanando las cicatrices de lo que significaría una circuncisión, ¿no? Normalmente la circuncisión se hacía al 8º día, que era el el 8º día después de nacido. Un bebé dice donde tiene más flujo de sangre, ¿no? Más posibilidad de cicatrización, mucha oxigenación. Entonces un bebé circuncidado a esa edad, que es sacarle la rebaba, el prepucio del pequeño pene del bebé, ¿ok? Y eso lo desechaban porque no servía. Entonces significaría que el bebé sanaría rapidísimo, a 1 o 2 días. En este caso, un adulto pasar por una circuncisión es terrible, el dolor es espantoso, dolorosísimo, ¿no? Y que cicatrice iba a demorar, así que iba a significar bajar las defensas del poderío militar de Israel. Así que no es lógico, ¿no? Si hubiera un comandante que no era hebreo, ahí le diría: oye, José, creo que no, patinamos, hermano. Dios, habla con Dios, acá hay un problema, parece que él no entiende que el ser humano no puede estar previo a una batalla con una operación. Ya sé que es una operación, pues no muy grave, pero una operación no puede estar con heridas, pues. Versículo 3, vamos a ver los detalles. ¿Y Josué qué hizo? Josué obedeció, pues. Era Josué. Josué obedecía todo lo que Dios le mandaba. Y así es como nosotros deberíamos comportarnos siempre, ¿no? Así como Dios manda, pues yo lo hago. Pero parece ilógico. Pues Dios lo dijo, hermano. Ahí está en la palabra. Hazlo, obedécelo. Ve y pide perdón. Ve y restaura tu relación. Ve y haz lo que Dios te diga. Y la palabra de Dios, pues así te suena ilógico. Ve y hazlo. Acá está. Josué hizo cuchillos afilados. Imagino que todos los hombres se quedaron sorprendidos, ¿no? Pero acá está: lo circuncidó a los hijos de Israel en el collado de Aralot. La circuncisión. La preocupación de Josué por una buena estrategia militar ocupaba un segundo puesto, indiscutiblemente. Lo primero que cosa era su lealtad a la voluntad de Dios. Pero
Dios no había mandado circuncidar a todo el pueblo cuando ellos salieron de Egipto? ¿Por qué dice que tenían que circuncidarse por segunda vez? La respuesta está en el versículo siguiente, versículo 4. Esta es la causa por la cual Josué los circuncidó. Todo el pueblo que había salido de Egipto, los varones de todos los hombres de guerra, habían muerto en el desierto. ¿Recuerdas? La generación anterior. Ellos habían muerto por el camino, después que salieron de Egipto. Así que esta es la siguiente, son los hijos de los que vivieron en el desierto. Mira, no los habían circuncidado. Sus corazones ni siquiera estaban en una paz con Dios por hacer la voluntad de Dios. Ellos seguían siendo necios, ¿no? Versículo 5, miren lo que continúa diciendo. Pues todos los del pueblo que habían salido estaban circuncidados, mas todo el pueblo que había nacido en el desierto por el camino después que hubieron salido de Egipto, ¡ja! No estaba circuncidado. Tremendo. Eso nos habla pues de una necedad de corazón. Nos habla de una necedad de corazón de una nación que había visto el poder de Dios, pero que aún vivían con pensamientos idólatras, pensamientos de esclavitud del mundo, y ellos no se sentían en la libertad del Señor. Justamente ese fue el motivo por el cual ellos no pudieron entrar a la tierra prometida, ¿no? Ahora, recuérdalo, mira, ¿por qué el pueblo anduvo en el desierto? Versículo 6. Porque los hijos de Israel anduvieron por el desierto 40 años hasta que todos los hombres de guerra que habían salido de Egipto fueron consumidos. Por cuanto no obedecieron, dice, no obedecieron a la voz de Jehová, por lo cual Jehová les juró que no les dejaría ver la tierra de la cual Jehová había jurado a sus padres que no las daría. Tierra que fluye leche y miel, ¿no? Las promesas que Dios les había dado a ellos. Ahora Dios tenía nuevamente una nueva generación, un nuevo pueblo, personas que habían demostrado creer en Él, ¿no? Y que estaban dispuestos a obedecer, y Josué era el cabeza de esta nueva generación, obedientes, ¿no? O sea, con ellos sí cuento, dice Dios. Yo voy a tomar la tierra con ellos serán mi nación. Esta generación sí me sirve. Ojo, hermano, Dios nos está llamando a todos, pero exige obediencia. No podemos pensar menos que eso. Dios exige, no, ni siquiera suplica por ellos, exige obediencia, porque es su reino. Él es el rey, Él es el poderoso, Él es el más grande. Entonces, Él necesita obedientes, súbditos, sujetos a su voluntad. Va a depender de ti si tú quieres responder a eso o no. Pues si tú quieres pertenecer al reino de Dios, necesitas obedecer. Y si no quieres obedecer, tal vez te pasará lo que le pasó a los adultos en la generación anterior de esta, que quedaron en el desierto. Dieron vueltas y vueltas y vueltas, pero nunca dieron fruto, nunca vieron las promesas de Dios, no crecieron espiritualmente, no desarrollaron sus dones espirituales. Que no te pase, hermano. Entremos en la obediencia al Señor. Versículo 7. A los hijos de ellos que él había hecho suceder en su lugar, Josué entonces los circuncidó, pues eran incircuncisos. ¿Por qué? Los padres no lo hicieron, pues. Ellos tendrían que haberlo hecho. Ellos fueron circuncidados, en el monte Sinaí, cuando Dios dio la orden, cuando Dios los sacó de la tierra de Egipto, ¿no? Y les dio nuevos mandamientos para que sean una nación, pero no lo hicieron. Así que Dios dice, hey, un momentito, antes que hagamos cosas físicas en las cuales yo voy a hacer tu provisión, tú tienes que estar seguro que tú estás dentro de mis planes. Y en este caso la circuncisión es mi pacto con Abraham. Ustedes tienen que circuncidarse. Pablo habla de la circuncisión en el Nuevo Testamento como mi corazón que está lleno de rebaba de una carne pecaminosa, ¿no? Y que cuando yo vengo a Cristo tengo que cortar esa rebaba, sacar esa rebaba y, entre comillas, ¿no? Espiritualmente hablando, circuncidar mi corazón de el egoísmo, de la maldad, del pecado, ¿no? De los pensamientos mal habidos, de mis malas acciones. Yo tengo que sacar todo eso y renunciar a eso, sacar mi carnalidad, la carnalidad de mi vida. Bueno, el versículo termina diciendo, porque no habían sido circuncidados por el camino. La responsabilidad había sido de los padres. Versículo 8. Y cuando acabaron de circuncidar a toda la gente, se quedaron en el mismo lugar en el campamento, hasta que sanaron. Gilgal, no te olvides, esa palabra es interesantísima, es el primer lugar donde ellos llegaron en la tierra prometida. Versículo 9. Veamos ahora esta circuncisión renovada en relación con Dios y Josué. Y Jehová dijo a Josué,
hoy he quitado de ustedes, el oprobio es la burla, ¿no?, de Egipto. Hasta ahora pareciese que los egipcios decían, sí, Dios sacó a Israel de nuestra esclavitud, nosotros los teníamos sujetos, pero miren, ahí están vagando, ¿no? Dios no hace nada. Es extraño. Y se comenzaban a burlar del hecho de que la nación de Israel estaba vagando 40 años. Pero esta burla era propicia no por el que Dios no haga algo, era propiciada porque la nación de Israel anduvo en pecado. No le creyó a Dios, no obedeció a Dios. Y por lo tanto, entonces ellos vagaron 40 años hasta que murieran. Pero ese tiempo les costó la burla de las naciones, sobre todo de Egipto. Por lo cual, dice, el nombre de aquel lugar fue llamado Gilgal hasta hoy. Bueno, esta renovación del pacto, ¿no?, de la circuncisión, hace que el pueblo no tenga ya las burlas de los egipcios que hacían contra ellos. ¿Vamos a hablar de la circuncisión entonces? Sí, la circuncisión es un símbolo. Vamos a ver la razón, el propósito y el resultado. La circuncisión es un símbolo de la restauración del pacto. Yo hice un pacto con sus padres, ahora lo voy a cumplir en ustedes. Miren qué gran bendición es cuando un padre realmente busca a Dios y hace todo lo posible por enseñar a sus hijos el camino de Dios. Bueno, sus hijos cuando crezcan tomarán sus propias decisiones, pero si han sido formados en las cosas de la fe, el Señor se encargará y no habrá nada que los aparte de ellos. Hecha la renovación del pacto, vamos a ver la razón, que es la incredulidad y el pecado que habían ocasionado los padres al romper el pacto. Y el propósito era restablecer la señal del pacto entre Dios y su pueblo. Vamos a restablecer nuestra relación. ¿Y el resultado cuál fue? La relación renovada con Dios, quien será reconocido como el dueño, el amo, el rey, ¿no?, de todos ellos. Así que la circuncisión tenía efectos, primero espirituales, pero luego también iban a ir a lo tangible, ¿no?, algo que Dios iba a proveer y cuidar en ellos. Excelente. No te olvides, la circuncisión. Ahora, veamos el tema de la Pascua. El versículo 10 dice, y los hijos de Israel acamparon allí en Gilgal. Se quedaron en Gilgal, porque tenían que ser sanados, ¿no? Imagínate, estaban todos adoloridos. Y se quedaron en Gilgal. ¿Y qué cosa hicieron? Celebraron algo. La Pascua. Celebraron la Pascua a los 14 días del mes. ¿Te acuerdas que era Nisan, no? 14 días del mes por la tarde, ¿no? ¿En dónde? En los llanos de Jericó. Pasando el río, en los llanos de Jericó, ese lugar lo llamaron Gilgal. Ahí se quedaron, se circuncidaron, descansaron y luego celebraron la Pascua. Recordemos pues que la Pascua, considerando este capítulo, es la tercera vez en la historia de Israel que registra esta celebración pascual. Las otras las pueden encontrar en Éxodo y en el libro de Números, que son capítulos que preceden esto y que son sumamente importantes. La Pascua luego se celebraría todos los años y hasta la fecha la nación de Israel celebra la Pascua. Ya saben ustedes que todo empezó en Egipto, luego de la crisis del Mar Rojo, los colocó en el desierto hasta que llegaron a orillas del Jordán, donde ahora se retoma esta fiesta de la Pascua. Así que hemos visto la circuncisión, ahora la Pascua. La Pascua es un símbolo de la liberación de la esclavitud. Y esta es una fiesta que celebraba la salida de Egipto rumbo a la tierra prometida y era recordar, ¿no?, con gratitud que ya habían pasado 40 años cuando Dios los había librado con gran poder, con mano poderosa, dice, ¿no? Y el resultado fue afirmar las relaciones entre Dios y su pueblo, evidentemente. Así que hemos visto, por un lado, lo que es la circuncisión como una renovación de pacto y ahora la Pascua recordando el poder de Dios para liberarlos. Veamos pues la segunda parte de esta sección que hemos llamado la consagración de Israel, que justamente es el maná. Son detalles que están sucediendo, están en transición, ¿no? Están pasando de ser de padres que han ido falleciendo durante el camino del desierto, el cambio de mando de Moisés a Josué, y pues están celebrando rituales espirituales que no lo hacían durante décadas, y ellos mismos son parte de esa celebración. Dice, a partir de ahora va a ser así, circuncisión, la Pascua, sí, la Pascua, recordemos la Pascua, no olvidemos cómo Dios nos libró y nos trajo hasta acá. Y ahora ellos están acostumbrados todos los días a recoger el maná y comer de él todos los días, o sea que no hacían nada más, caminaban, obedecían a Dios, luchaban las batallas que Dios les decía y luego todos los días tenían alimento.
Pero vemos que al partir que ellos llegan a Gilgal, se circuncidan y celebran la Pascua, ya no vuelve a caer maná. Versículo 11. La posesión del fruto de la tierra, ¿verdad? Al otro día de la Pascua comieron del fruto de la tierra. ¿Qué cosa? Los panes sin levadura y en el mismo día espigas nuevas tostadas. Acá hablamos de fruto ahora. Efectivamente, hablamos de fruto. Semillas de cereales, trigo, avena, centeno o cebada, que son algo que se tiene que sacar de la tierra. ¡Wow! Versículo 12. ¿Y el maná? ¿Qué pasó con el maná? Y el maná cesó el día siguiente desde que comenzaron a comer del fruto de la tierra. Y los hijos de Israel nunca más tuvieron maná. O sea, ya no se sabe más del maná, desapareció, sino que comieron de los frutos de la tierra de Canaán aquel año. A partir de allí, ahora la provisión de Dios sería a través del ganado y de la tierra, ¿no? Fruto de la tierra. Así que encontramos aquí algo que era para... O sea, esta generación había crecido con el maná del cielo, para eso era normal. Ahora cosechar de la tierra era un nuevo acontecimiento. Y es así como nosotros pasamos en nuestra madurez espiritual. Pasamos de repente de ser muy pasivos, esperar que nos den todo, esperar que me den alimento espiritual, que oren por mí, que me guíen, que me enseñen, a comenzar a trabajar mi alimento espiritual, a leer mi Biblia, a buscar a Dios en oración de manera personal, el fruto personal de mi vida espiritual. Hemos hablado de la circuncisión, la Pascua y ahora del fruto. El fruto como símbolo de la nueva provisión de Dios. Ya no dependerían del maná del cielo, ¿ok? Y el propósito es que ahora debían comer de los frutos y productos de la tierra que Dios les estaba dando. La nueva forma de gobierno de Dios. El resultado es que el pueblo confirmará la generosidad del Señor y el cumplimiento de sus promesas. ¡Ja! ¡Wow! Tremendo, tremendo. Ahora, veremos la aparición de un personaje extraordinario, que es el príncipe del ejército del Señor, versículos del 13 al 15. Estando Josué, mira, versículo 13, el comandante divino. Estando Josué cerca de Jericó, ya, o sea, estaban a 3 kilómetros, si no me equivoco. Gilgal estaba cerquísimo, o sea, ellos cruzaron y ahí nada más estaba Jericó. 3 kilómetros son 30 cuadras más o menos, para que te hagas una idea. Josué estaba cerca de Jericó y alzó sus ojos. Tal vez él salió a orar, ¿no? A buscar la presencia de Dios. Estoy con miedo, Señor, así yo soy el guerrero, yo soy lo máximo, pero tú sabes que me muero de miedo. ¿Cómo voy a conquistar esta tierra completa? Yo tenía a Moisés como un baluarte, él iba delante mío, yo confiaba que tú le hablabas. Ahora eres tú quien me hablas y yo tengo muchos temores. Alzó sus ojos y vio un varón que estaba delante de él, el cual tenía, ¿qué cosa? Una espada. Y esta espada no la tenía guardada en la vaina, sino la tenía desenvainada y la tenía en su mano. Y Josué, yendo hacia él, dijo: este señor viene a pelear conmigo, de repente es de Jericó, ¿no? ¿Eres de los nuestros o eres de nuestros enemigos? Obviamente estamos hablando de 2 millones de personas, una nación que había pasado el Jericó. Josué no podía conocer a los 2 millones de personas. Ve un soldado, un hombre armado, un varón armado, y él puede imaginar que es un soldado digno de batalla, y se acerca, ¿no? ¿Voy a pelear? ¿No voy a pelear? ¿Es de los nuestros o no? Y esa es la pregunta exacta que hace. Tengan en detalle la espada desenvainada, porque es justo el cuarto tema de hoy día, ¿no? La espada. Una espada desenvainada significa una espada lista, ¿no? Para blandir, justamente para poder atacar, para poder defenderse. Versículo 14. Él respondió: no, mas como, y acá está, subráyalo en tu Biblia, como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. Entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró y le dijo: ¿qué dice mi señor a su siervo? Verdaderamente este versículo es asombroso, ¿no? Porque él no dice: soy un ángel de Jehová, un ángel del Señor que he venido para ayudarte, ¿no? Yo soy un ángel que he venido como un dirigente específico del ejército, es un general de los ángeles que ha venido a darte fortaleza y a pelear contigo. Esto
tiene muchos detalles, porque obviamente no era un ser humano normal. Dice, príncipe del ejército de Jehová. Él está haciendo referencia a un ser sobrenatural que viene de parte del cielo. Ahora, los detalles que da a continuación son sobresalientes porque dice que se postró sobre su rostro en tierra y adoró. Si fuera un ángel, como pasó en los demás casos, donde obviamente un hombre ve un ángel y entonces se queda pues impresionado, que se puede desvanecer y quiere adorar, y los ángeles inmediatamente te levantan y te dicen, hey, un momento, no me adores, porque solo Dios es digno de adoración. Todo ángel al cual cualquier ser humano tiene una experiencia debería terminar diciendo algo así, porque ningún otro ser merece adoración. Solamente Dios es digno de adoración. Así que si este ángel, o este ser, perdón, es un ángel, evidentemente Josué estaría cometiendo idolatría. Tenlo en cuenta, idolatría. Dice que se postró sobre su rostro en tierra y le adoró. Y luego le dijo la pregunta siguiente: ¿qué dice mi Señor? Y en la versión que estamos leyendo, Señor está con S mayúscula. Eso significa que este no es un señor más, este es el Señor. El reconocimiento verbal y también físico en su postura de Josué con este ser evidencia el reconocimiento divino de este ser. Así que estamos hablando de Dios que se está presentando delante de Josué, pero vamos a notar aquí que no es Dios mismo en su presencia, sino que es Dios manifestado. El libro de Hebreos nos dice que en otro tiempo Dios se dio a conocer a través de los profetas, pero en estos últimos tiempos se dio a conocer a través de su Hijo Jesucristo. Amén. Así que en el Antiguo Testamento Dios nunca se apareció como un ser físico, sino que Él venía como un ángel. Y aquí vamos a encontrar el detalle que se encuentra la aparición de Jesucristo. Este Señor es Jesucristo. En el Antiguo Testamento Jesús nunca vino físicamente, corpóreamente, sino que venía de la manera de un ángel, ¿no? Era un ángel. ¿Recuerdas ese ángel que se le apareció a Abraham? Eran 3 ángeles, dice, ¿no? Pero 2 de ellos se fueron a Sodoma y Gomorra para hablar con el sobrino de Abraham, con Lot. Pero uno de ellos se quedó en un diálogo permanente con Abraham. Y en el diálogo que ellos tienen en el libro de Génesis, tú vas a reconocer claramente, vas a ver evidentemente que ese ángel era Dios. Pero Dios el Padre no deja su trono. ¿Quién era? Jesús, que venía como un ángel. A esto se le llama cristofanía, una venida de Jesucristo previa a su primera venida. Ojo, que no venía en carne, venía a manera de un ángel. Se podía visualizar, se podía conversar, se podía entablar con él, pero no es que estaba físicamente aquí presente. Es en el nacimiento encarnado que tuvo María en él, que recién Dios se hizo carne en el Nuevo Testamento. Pero ¿cómo se manifestó en el Antiguo Testamento? Así como lo decimos ahora, como un ángel. Josué entonces está adorando al Señor. Es lo que venimos leyendo justamente aquí, ¿no? Lo vuelvo a leer, que yo lo he puesto aquí en celeste, y dice: entonces Josué, postrando sobre su rostro en tierra, le adoró y le dijo: ¿qué dice mi Señor a mí, que soy su esclavo, que soy su siervo? Tremendo versículo, poderoso versículo que tenemos que nosotros seguir analizando. Pero vamos al versículo 15. Miren la respuesta del ángel, en este caso Jesucristo, que tenía la espada desenvainada, ¿no? Y el príncipe del ejército de Jehová respondió a Josué: quita el calzado de tus pies. ¿No le dio más relleno de quién era él? No le dijo: no, te has equivocado, ponte de pie, Josué, no me llames así. No, fue clarísimo. Él aceptó la adoración, él aceptó el señorío. Si Jesucristo no fuera Dios, Jesucristo estaría motivando a la idolatría. Ojo, no podemos aceptar que Jesucristo no sea considerado Dios. Él es Dios. En nuestro caso, Dios hecho carne. El príncipe del ejército de Jehová respondió a Josué: quítate el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás santo es, ¿no? Y Josué obedeció.
Era increíble. Josué obedecía literalmente todo lo que estaba pasando. Todo lo que Dios le decía, Josué obedecía. ¿Y tú qué tal? ¿Tú crees que Dios envió a su Hijo Jesucristo, ahora encarnado, también para salvarnos y luego darnos el camino por donde deberíamos ir? Tú también ya has sido circuncidado, has celebrado la Pascua. Amén. ¿Has hecho todas estas cosas para el Señor? Porque mira, si tú no te has circuncidado de corazón, si no te has arrepentido de corazón, si no has puesto tu confianza en Dios, entonces no tienes vida eterna. Si tú no estás dispuesto a recibir el sacrificio, porque fue un sacrificio, ¿verdad? En la Pascua, que murió un cordero y su sangre derramada los libró de la muerte, así también nosotros tenemos que reconocer en Jesucristo nuestra salvación por su sangre que fue derramada en la cruz. Así que tenemos elementos interesantísimos para poder llevar a nosotros. Y tú estarías dispuesto también a santificar tu alrededor, tu Gilgal, tu entrada a tu madurez espiritual. Gilgal, ¿no? Que se encontraba justo a las riberas del otro lado del río. ¿Ok? Quedaba a unos, como dijimos, 3 kilómetros de Jericó y llegó a ser el primer lugar de la tierra prometida en ser declarada santa. Es un lugar santo. Así que yo voy a empezar mi vida espiritual. ¿Y cómo la tengo que empezar? Santificándome, ¿no? Entregándole mi vida, mi corazón, santificándome, consagrándome totalmente. Por eso es que esto se llama la consagración de Israel, ¿verdad? Así lo hemos llamado. Así que por orden de Josué marcharon hasta las orillas del Jordán y después Dios les abrió paso por el río y luego se les ordenó al pueblo que sigan el arca a distancia y se les manda que se santifiquen, y es los pasos que comenzamos nosotros a dar desde Sittim a Gilgal, desde nuestra vida poco espiritual, así relajada, a una vida buscada de oración, de entrega total en nuestras vidas. Y aquí encontramos nosotros la espada, ¿no? El último punto de nuestra lectura. La espada es un símbolo de la victoria del Señor. Evidentemente, Josué estaba preocupado de que alguno de sus soldados podría morir, que la guerra sería un asunto de vencer o morir, tenemos que atacar y pelear, no importa, así demos nuestra vida. Pero el propósito era que Dios envía al jefe de sus ejércitos para mostrarle que esta era una guerra de la cual Dios era el responsable y por lo tanto la victoria era segura porque era Él quien los estaba llevando. El resultado es que Josué adoró al Señor y se quitó la sandalia de sus pies, reconociendo que esa tierra que ahora van a poseer es una tierra que le corresponde a Dios. Es una tierra santa, es una tierra que Dios les está entregando, ellos no son propietarios de una tierra propia, sino que son propietarios de una tierra que Dios conquistó por ellos. ¿Ves la diferencia, verdad? Lo que tú tienes no es tuyo porque lo conseguiste, sino que lo que tú tienes es tuyo porque Dios te lo dio. Es diferente. Y lo que puedas obtener es mejor que siempre sea para la gloria de Dios. Y lo que mantienes para la gloria de Dios. Y lo que buscas hacer que sea en oración, en ayuno, en lectura de la palabra, en consagración total. Dios te dará las victorias que necesitas en adelante. Esto es maravilloso. La palabra de Dios, que es viva y eficaz, nos da dirección para que nos aferremos a Dios y respondamos al llamado y actuemos en consagración directa al Señor. Josué capítulo 5. Dios mandó a Israel a consagrarse y nuestro Josué del Nuevo Testamento, que es Jesucristo, nos manda a nosotros a consagrarnos también. Dios no pide menos que eso en un creyente. Definitivamente un creyente relajado, un creyente que no quiere orar, que no quiere servir, que no quiere obedecer la palabra de Dios, es un creyente que no pasará el Jordán, es un creyente que no verá las maravillas de Dios, es un creyente que vivirá frustrado, queriendo conseguir todo con sus fuerzas. Conságrate hoy a Dios y entrégale tu vida y tu corazón al Señor para su servicio. Servicio que honrará su nombre y te dará a ti la posibilidad de poder ver la mano de Dios en tu vida. Descansa en el Señor. No luches con tu fuerza, lucha en el poder de Dios. Amén. Vamos a una conclusión. Hemos estudiado
Josué capítulo 5, la consagración de Israel, la consagración de Israel, y hemos notado cómo Dios les permite a ellos entrar a la tierra prometida, y una vez que entran a la tierra prometida en la cabeza de playa, ¿no?, a 3 kilómetros de la tierra por conquistar, en vez de tomar las armas e ir a pelear, Dios les pide hacer algo totalmente antiestratégico, hablando bélicamente, ¿no?, militarmente. ¿Qué cosa era? Que se circunciden todos los hombres y sobre todo los de guerra, ¿no? ¿Qué? ¿Por qué no vamos a circuncidar? No vamos a herir físicamente, vamos a estar débiles, vamos a perder sangre. No, porque lo que Dios estaba buscando era consagración. Ellos tal vez tendrían algunas victorias con sus fuerzas, pero sin la consagración todo eso se caería. Era mejor que ellos dependan de Dios para que tomen la tierra que Dios les daría. Y eso solo funciona si estás ligado a obedecer a Dios. Así que Dios dijo, yo hice un pacto con Abraham y sus padres no lo cumplieron con ustedes. Ustedes tienen que cumplir lo que le falta del pacto, que es la circuncisión. Sus padres no lo hicieron en el desierto, ahora ustedes se van a circuncidar bajo la orden, la indicación, el mandato de Josué. Así que Josué circuncidó a todos los hombres. Y después que se circuncidaron todos los hombres, lo que sucedió es que celebraron la Pascua, cosa que no habían hecho, pareciese que desde que salieron de Egipto llegaron a el monte Sinaí, y una vez más. Era la tercera vez que está registrado que hacían la Pascua. Y luego vamos a ver nosotros que ellos toman del fruto de la tierra y cesa el maná. Ya no hay la provisión de antes, la provisión ha cambiado. Una provisión para gente madura espiritualmente. Nosotros tenemos que pasar por nuestra circuncisión, por nuestra Pascua y por los frutos del Señor en nuestra vida. Tengo que consagrarme, decir, ya no quiero más carne en mi vida. Voy a celebrar el hecho de que Jesucristo muere por mí en la cruz, que es el significado de mi Pascua, y luego ya no voy a depender de lo que me den, que antes venía como un maná, sino que ahora voy a depender de Dios y de su provisión de acuerdo a la oración y los mandatos de Dios. ¿Por qué? Porque el ángel de Jehová saca su espada y dice, yo pelearé por ti, no te preocupes, yo te daré la victoria en esto. Y eso fue lo último que pasó, ¿no? Josué tuvo un encuentro con este siervo, con este ángel, con este ser espiritual, como lo quieras llamar, que al final sabemos que es una aparición de Jesús, ¿no?, previo a su primera venida, y no era la primera vez que pasaba, y le hemos llamado Cristofanía. Y se le aparece a Josué con la espada desenvainada, poderosísimo. Así que veamos estos 4 puntos de la consagración en un pequeño cuadro que hemos desarrollado, ¿verdad? Circuncisión, apúntalo porque es importante, Pascua, frutos de la tierra y la espada. 4 puntos que hemos tocado en la lectura del día de hoy en Josué capítulo 5. Así que estos 4 puntos afirman el deseo del Señor de formar un pueblo totalmente consagrado, por el cual cumpla su plan de salvación, no solamente para su nación de Israel, sino que ya cuando venga Cristo, por medio de esta nación, se abrirá la salvación para todo aquel que cree. Y yo he creído. Yo creo que Jesucristo es mi Salvador, el Hijo de Dios. Yo creo que Jesucristo es quien me da a mí la facultad de poder ser salvo y tener vida eterna. Y esto fue, en retrospectiva, porque la ascendencia de Jesús fue obediente. En este caso, Josué, con toda la nación de Israel, ¿verdad? Hablando de pueblo, ¿no? Porque Jesús era de la tribu de Judá, ¿no? Y cuando llegamos allí encontramos que al ser obedientes, Dios proveyó para que por medio de esta nación venga el Mesías. Nosotros somos salvos por un hebreo, por un judío, porque de ascendencia Jesucristo es judío y nos dio la salvación en su sangre. 4 cosas que no debes olvidar para nada, entonces, para afirmar la provisión, la consagración de Dios en tu vida. Circuncisión, Pascua, fruto de la tierra y espada. ¿Y en qué sentido lo aprovechamos? En nuestra consagración personal. La circuncisión es la restauración del pacto. La Pascua es la liberación de la esclavitud. Los frutos de la tierra, la nueva provisión de Dios, y la espada es la victoria del Señor. Y es que Dios provee tu victoria. No temas, sigue firme y adelante con tus ojos puestos en Jesús, el campeón de nuestra fe. Él es el campeón de nuestra fe. Así que ya no nos circuncidamos físicamente para un pacto que no nos es dado a los gentiles,
Si eres judío y te quieres circuncidar, estás dentro de tu pacto para que lo cumplas. Pero si yo no soy judío, no tengo por qué circuncidarme. Yo no tengo por qué celebrar las fiestas judías porque no nací judío. Si tú eres judío y quieres celebrar tus fiestas, amén por eso. Pero no deberían obligarme a celebrar la Pascua judía, porque Pablo explica que para los que hemos creído en Cristo Jesús, ya no hay fiestas, ni día de celebración, ni Shabbat, ya no hay nada, porque todo se cumple en Cristo Jesús. Así que si estoy en Cristo Jesús, la Pascua ya es celebrada por mí, la Pascua judía, ¿no? Y finalmente, los frutos era para que la nación de Israel pase del maná a los frutos de la tierra que Dios les prometería con la victoria y la espada. ¿Cómo aplico esto para mí? Circuncisión, como ya lo hemos dicho, es sacar toda rebaba, todo el pecado de mi vida, toda la maldad de mi pecado, de mis pensamientos, todo lo que yo soy, y dejárselos por completo a Dios arrepentido. ¿Cuántos pecados has cometido? ¿Y es que tú y yo necesitaremos circuncisión? ¿Acaso necesitaremos ser circuncidados de nuestras maldades? Sí, como ya lo hemos dicho, Pablo habla acerca de la circuncisión del corazón. Los deseos de mi corazón, la maldad de mi corazón necesita ser cortada y sacada totalmente de mi vida en arrepentimiento. Jesucristo es nuestra Pascua. Él vino y murió en mi lugar como el Cordero Pascual y derramó su sangre y sacrificó su cuerpo para morir por mí. Si yo acepto ese sacrificio, entonces mis pecados son perdonados. Primero, en la circuncisión me arrepiento, en la Pascua creo en la salvación de Jesucristo. Y tercero, ya no voy a buscar provisión de lo que me den solamente, sino que voy a recurrir a Dios, a su provisión de palabra, de oración para mi vida, y voy a depender solamente de Él. Eso es la madurez cristiana y hacia eso vamos. ¿Y cómo sé yo que tendré victoria? Pues Dios ha mandado a Jesucristo con su espada desenvainada para ganar nuestras victorias. No es en nuestra fuerza, no es en nuestro poder, sino en el Espíritu de Dios que ahora mora en el creyente. Dios quiere salvarnos, quiere darnos vida eterna y quiere proveernos salvación, paz, tranquilidad, restauración y que sobre todo podamos vivir en la armonía con Dios que fue rota por el pecado. Ahora depende de ti si quieres estar en esa armonía o no. Depende de ti si quieres realmente recibir la espada de victoria, la provisión de Dios, si crees en tu Pascua que es Jesús y te has arrepentido en tu circuncisión, en la circuncisión de tu carne, que sería arrepentimiento genuino de tus pecados. Si quieres hacer estas cosas y si no lo habías empezado y si no lo habías meditado, hoy día es el mejor día para empezar y me encantaría orar contigo y podríamos resumir estas palabras en fe y arrepentimiento, ¿verdad? Fe en la obra pascual de Jesús y arrepentimiento de tus pecados como la circuncisión. Como resultado, no lo olvides, la provisión de Dios y la victoria de Dios. Frutos de la tierra y la espada desenvainada de nuestro Señor Jesucristo. Te invito a orar conmigo y entrégale tu vida a el Señor. Dios, en esta hora entregamos nuestras vidas y corazones y te pedimos, Señor, que nos guardes y nos bendigas con tu inmenso amor. Señor, nos arrepentimos de nuestros pecados, hemos fallado delante de ti, hemos hecho lo incorrecto delante de tu presencia y, Señor, habiéndote fallado, no somos dignos de entrar a tu presencia. Te pedimos, Señor, que nos perdones, que nos libres, que nos des una nueva oportunidad, pero ahora en Cristo Jesús. Nos arrepentimos y pedimos que tu Espíritu venga a morar en nosotros, en nuestras vidas, y que podamos ser guiados a caminos rectos en los cuales nos vamos a esforzar. Renunciamos a la maldad, al pecado, al egoísmo, a la traición, a las malas palabras, a las mentiras. Renunciamos a todo el pecado que hay en nuestro corazón y te pedimos que nos perdones, Señor. Creemos en la obra de Jesucristo en la cruz, en su salvación y en su vida eterna por nosotros. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén.
Jesús te adoro por lo que hiciste en mí. Pusiste en orden todo el caos, nos adoptaste como tus hijos, el Rey de gloria, el Rey de majestad, el que gobierna con su justicia y resplandece con su belleza, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracias sublimes, perfecto es tu amor, tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí, y ahora libre estoy. Oh, Jesús te adoro por lo que hiciste en mí. Digno está el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció, digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció, digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció, digno es el Cordero de Dios, digno, digno, digno. Gracias sublimes, perfecto es tu amor, tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí, y ahora libre soy. Oh, Jesús te adoro por lo que hiciste en mí.